Bien, amados estudiantes, el día de hoy vamos a ver, como les dije, nuestra séptima clase, una de los finales de la introducción, y que se trata de sociedades bíblicas. La sociedad bíblica, a lo mejor a usted no les va a sonar mucho, pero a- al avanzar en esta clase se van a dar cuenta de muchas cosas. Así que voy a poner la diapositiva. Bien, entonces estamos con las sociedades bíblicas, así como lo ven en pantalla. Dice introducción bíblica, terminando el viaje, ¿cierto? Eh, Acá ven sociedades. ¿Ven? Disculpen, ¿se ve la pantalla, cierto? Estudiantes, ¿ven la pantalla? Abra micrófono. Sí, pastor. Sí, ya. Ok, sigamos entonces. Acá dice sociedades bíblicas. Vamos a avanzar un poquito. Esta diapositiva la han visto antes, en la cual dice desde Chile a Israel, 2000 después de Cristo al 2000 antes de Cristo. Más o menos, esa es la fecha, más o menos, de cuando se inicia este viaje, ¿cierto? Eh, Podemos ver, amados estudiantes, que es un viaje bien largo, es un viaje que en realidad damos vuelta, ¿cierto? Un poco el continente, damos vuelta un poco la periferia del planeta. ¿Y por qué del 2000 antes de Cristo? Porque ahí empezó a escribir Moisés, ¿cierto? ¿Y por qué después del 2000 después de Cristo? En la fecha que estamos actualmente. Recordemos que las fechas son estimativas, estimativas, ¿ya? Vamos, entonces, Abraham, un inmigrante, empezamos con sociedades bíblicas. Y ustedes dirán, ¿por qué Abraham? Acá vamos a ver por qué Abraham. Abraham, el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Primeramente, antes de seguir leyendo, de seguir explicando, Abraham habíamos dicho que no era no era una persona que era de origen de donde estaba, ¿cierto? De Ur de los Caldeos. Él era de la descendencia de Set, disculpen, de Sem, semita, ¿cierto? Del hijo de Noé. Y por ende le correspondía el lugar que se le había dado a Sem, que era donde estaba Israel, ¿cierto? La tierra prometida. Pero como Cam, con su maldad, empezó a hacer guerra, ¿cierto? Y empezó a echar del territorio a los que se le había concedido. Es por eso que Dios llamó a alguien que tenía que ser descendiente de Sem y no sacó a alguien que ya había estado ahí, por ejemplo, como la tribu de Cam, ¿cierto? La tribu de Cam de sus hijos. Tenía que sacar a otra persona de ahí. Entonces llamó a Abraham, que era descendiente de Sem, lo trajo nuevamente, lo insertó de nuevo en la tierra prometida. Pero ojo, cuando uno lee es muy fácil, ¿cierto? Cuando uno dice, o sea, cuando uno lee y ve y dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Es un poco complejo, ¿cierto? Cuando en estos días el Señor le puede hablar a ustedes y le dice eso mismo. Bastante complejo, ¿cierto? Porque no es cosa de llegar, ya todo. Solamente se escuchó la voz de Dios, se dio una instrucción y a caminar. Entonces, Abraham, bien puesto el nombre, el padre de la fe. Pero, ¿cuáles son las características? Primeramente, hombre de negocios. ¿Por qué? Porque Abraham tenía mucho ganado, tenía siervos, o sea, no era una persona pobre. Muy bien sucedido, ¿cierto? Abraham, ¿cierto? Empezaba por los patriarcas, ¿cierto? Y después eh, por Josué, al final, ¿cierto? ¿Por qué Josué? Porque Josué entró a la tierra prometida y de ahí empezaron el tiempo de la conquista. Abraham era dueño de campos y de rebaños, o sea, tenía territorios, dice, tenía propiedades, ¿cierto? Pero ojo, cambió todo para inmigrar, cambió todo.
Entonces, él dejó todo lo que tenía por el Señor. Solamente se llevó lo que el Señor le permitió, ¿cierto? Lo que le dijo. Y él obedientemente fue. También escuchó la voz de Dios, le creyó a Dios y lo dejó todo por Dios. Características de Abraham. Ahora, ¿cuáles son? En esta diapositiva dice, hace cuatro preguntas. La primera, ¿cuáles son las características de un inmigrante? ¿Cuáles dificultades encuentra un inmigrante para cumplir su objetivo? ¿Qué enseña la Biblia respecto a los inmigrantes? ¿Cuáles fueron los propósitos de Abraham? O sea, que Abraham trató de lograr. Entonces, en la diapositiva vemos Abraham, ¿cierto?, una pintura que refleja más o menos los de esos tiempos, versus una diapositiva, o sea, una foto de la diapositiva al lado derecho de la actualidad, ¿cierto? Y acá ven unas flechas, ¿cierto?, entre fotos, entre líneas, ¿cierto?, color amarillo y color rojo que se cruzan entre sí. Entonces, ¿cuáles son las características de un inmigrante? ¿Cierto? ¿Cuáles son? Primeramente, ir a una tierra que no es de uno, a una cultura que no es nuestra. Adaptarse, ¿cierto?, a la tierra donde estamos llegando, a la nación donde estamos llegando. Adaptarse, ¿cierto?, a cómo son la parte social, política, en organización, en todo, es todo un tema. El idioma. ¿Cuáles dificultades encuentra un inmigrante para cumplir su objetivo? Primeramente, en los días de hoy, ¿cierto? Los permisos, la legalidad y un montón de cosas. En esos tiempos, un inmigrante para cumplir su objetivo, ¿qué dificultad encontraba? Si era rechazado o no por el pueblo, cómo veían que un visitante llegara a ese lugar a vivir según si era de los pueblos que en realidad tenían conflictos. En realidad era un tema muy complejo. ¿Qué enseña la Biblia respecto a los inmigrantes? Muchas veces los inmigrantes son bendecidos, vienen a bendecir, ¿cierto? Como también hay otros inmigrantes como los que se apropiaban de los territorios que solamente querían realizar guerras, batallas. ¿Cuáles fueron los propósitos que Abraham trató de lograr? Había muchos. Llegar a la tierra prometida, empezar a cumplir los propósitos que Dios le dio, que Dios le dijo, ¿cierto? Que de él iban a ser una descendencia, pero enorme, ¿cierto? Como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Entonces, bajo ese objetivo caminó Abraham, pero tenía que estar, ¿cuándo iba a cumplirse esa promesa? Cuando llegara al lugar donde el Señor le dijo. Entonces, todo va con un objetivo, así como los inmigrantes cuando viajan a un país, cuando llegan acá a Chile, o bien cuando los chilenos van a otro país, es un objetivo eh, para la familia, personales, muchas cosas. Acá en esta diapositiva dice, los patriarcas vivieron en el desierto y en el campo. Eran productores de grano y animales. La vida en el campo era de trabajo diario, se presentaban peligros, dificultades, alegrías y se vivía en familia. Entonces, si ustedes ven estas diapositivas, eh, parece como si estuvieran en un campamento gitano, ¿cierto? Porque están sus tiendas, ¿cierto? No son carpas elaboradas como hoy en día que uno las puede comprar por internet. No, son de telas que ellos cosían, que ellos armaban. Era similar a las tiendas de los gitanos, ¿cierto? Y también en la diapositiva sale una foto que también está un pastor con ovejas, ¿sí? Porque eran productores de grano y de animales, ¿cierto? Vivían del campo, vivían de la tierra. La vida del campo es un trabajo diario muy esforzado, no hay feriados, no hay domingos, es de lunes a lunes. Entonces, y a raíz de eso, también se presentaban, como dice acá, peligros, dificultades, ¿cierto? Pero también se vivía alegrías y se podía vivir en familia porque todos trabajaban por un mismo objetivo. Ahora, cuando yo les digo, y ustedes ven esta diapositiva, les digo, los patriarcas vivieron en el desierto, en el campo, y ustedes ven esas fotos. Entonces, cuando yo les digo, el género literario ayuda mucho para entender en qué épocas vivían cada personaje de la Biblia. Por eso siempre les doy el ejemplo de Job. Job no vivía en ciudad,
Jacob vivía similar a Abraham. Entonces, ¿de qué época estamos hablando? ¿En dónde vivía Job? ¿En qué época vivía Job? Entonces, ustedes ya se pueden ir imaginando, ¿cierto? Entonces, ahí uno va encasillando, ¿cierto? A raíz del género literario, a raíz de lo de la forma de expresarse, ahí uno se va dando cuenta dónde ubicamos a las personas en la Biblia, dónde están los tiempos, y nos ayuda mucho a entenderla. También, eh, en el año 1500 Cristo y esclavitud, ¿cierto? Dada por los egipcios a los hebreos. ¿Y la esclavitud qué es lo que es? Es tener obligaciones. Obligaciones, no deberes, obligaciones. No tener derechos, no tener nada y nadie. Ir humillaciones, tener miedo, no tener esperanzas, morir. Y cuando tú mueres ahí siendo esclavo, nadie te llora. Hay mucho más situaciones en las cuales deben preocuparse los demás, no dejar morir a un familiar, a un hijo, a una esposa, ¿cierto? Las humillaciones que sufrían cuando son esclavos, muchas veces no les pagaban, solamente tenían, era el trabajo esclavizado, era la paga, era su comida, o sea, era horrible, horrible. Y eso se vivía 1500 años antes de Cristo, la esclavitud. Ahora, Israel, un pueblo nómade es aquel que no vive en un territorio, ¿cierto? O sea, un pueblo nómade es aquel pueblo que no vive en un territorio estable, como residencia permanente. Israel en esos tiempos, cuando era el pueblo hebreo, ¿cierto? O Israel, como quieran decirlo, tomaban sus carpitas, ¿cierto? Sus tiendas, y caminaban y caminaban y caminaban. Recuerden que estuvieron 40 años caminando por el desierto. Pero dentro de esos 40 años Dios necesitaba comunicarse con ellos. ¿Cómo lo hacía? El tabernáculo. El tabernáculo, amados estudiantes, que esto le quede claro, el tabernáculo es donde se posaba, ¿cierto?, la presencia de Dios y hablaba con el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote transmitía lo que Dios quería decir al pueblo. Podía ser en forma de fuego, ¿cierto?, en una llama de fuego. Y bueno, el tabernáculo tenía varias divisiones dentro, pero el tabernáculo, ojo, es considerado, el tabernáculo es como una iglesia rodante, por decirlo así. Claro, porque cuando ellos seguían caminando, cuando dejaban de estar en ese lugar, desarmaban el tabernáculo y se trasladaban con sus tiendas, todo el pueblo hebreo, y cuando decían, establezcámonos acá en este lugar, ahí ponían su tabernáculo, ahí ponían sus tiendas por un buen tiempo. Entonces, era como una iglesia móvil, ¿me entiendes? Entonces, hoy en día, hoy en día, el Señor, ¿qué es lo que ha dicho nuestro Señor Jesucristo? Que tú eres la iglesia, que tú eres la iglesia. Tú eres ese tabernáculo. ¿Y cómo tienes que ser tú? Movible. No puedes quedarte sentado en un lugar, no puedes quedarte conforme en un lugar. Tú tienes que moverte. Cuando digo conforme en un lugar, no quiero decir en tu iglesia, sino que yo trato de decir en el confort de tu hogar, en la tranquilidad de tu casa. Tú tienes la obligación de moverte porque tienes que ir a predicar la palabra, tienes que ir a enseñar, tienes que ir a resaltar, a exaltar el nombre de Jesucristo con las personas de tu alrededor. Es por eso, amados estudiantes, que en este contenido, en esta introducción, nos damos cuenta de varias cosas. Primeramente, las formas literarias, conceptos, ¿cierto? Cómo vivían, ¿cierto? Entonces, ahí nos vamos dando cuenta y vamos armando el principio del puzzle. También en la diapositiva sale, ¿cierto? Hay una foto hay tres fotos, la de al medio es donde está las tribus de Israel, las 12 tribus, ¿cierto? Está Aser, Neftalí, Manasés, Zabulón, Isaacar, Gad, eh, Efraín, Benjamín, Dan, Judá, Rubén, Simeón. Entonces, están todos los pueblos, las tribus, disculpen, las tribus de Israel están ahí de colorcito para que ustedes las vayan viendo. Y en el lado derecho hay una diapositiva, en la diapositiva del lado derecho hay una foto en las cuales son algunas ciudades, es una ciudad, si no me equivoco, es Gad,
que encontraban esos restos, ¿cierto? De aquellos tiempos de la época de los patriarcas. Bloques, parte de estructuras, se puede decir que a lo mejor de algún palacio, de alguna casa, que en realidad, o fuertes, como se llamaba, fortalezas, para defenderse de los pueblos. Pero ven que los bloques algunos están muy intactos y, y bajo estudios, análisis que se hacen respectivamente, los arqueólogos datan las fechas de aquellos tiempos. Resumen de las sociedades en el Antiguo Testamento. Primeramente, inmigrantes, ¿cierto? Después vimos personas del campo. También vimos los esclavos, las personas nómades, los tribales, ¿cierto? Los que vivían en tribus. También estaban los monárquicos, la monarquía, ¿cierto? Cuando estaban los reyes de Israel. Eh, ¿Quién fue el primer rey? Saúl, después vino David y después Salomón. Los esclavos exiliados, ¿cierto? Los que fueron eh, cautivos, ¿cierto? Por imperios aledaños. Y también la vuelta al cautiverio. La vuelta al cautiverio. Sociedades del Nuevo Testamento. Emperador romano, el César. Gobernadores romanos, quienes eran los prefectos. Reyes nativos subyugados por Roma. Herodes. Herodes eh, eh, no era romano, ¿cierto? Pero era subyugado, ¿cierto? Por Roma. Atención al público avanzada en otras ciudades, por ejemplo, bibliotecas, las calles, iluminación, agua potable y servida. En realidad, así empezaba el desarrollo de cada ciudad. También está el líder religioso, que era el sumo sacerdote, que era la principal cabeza del Sanedrín, que ya lo vamos a ver que era una conglomeración de personas de varias facultades. También están los grupos religiosos y sociales. Por ejemplo, vamos a ver los saduceos, quiénes eran, los fariseos, los escribas, los helenistas, herodianos, esenios, celotes, las mujeres, los niños, los cobradores de impuestos y los marginados. Entonces vamos a ver todo eso, amados estudiantes. Habían sinagogas en las ciudades y en los poblados, y un solo templo, el de Jerusalén. Ojo, ya pasamos la época, cierto, media nómade, y ahora ya estamos en ciudades, por decirlo así, ya estamos hablando de Jerusalén. El Imperio Romano tenía su propia religiosidad, al igual que los griegos. Estudiantes, por favor, los micrófonos. El Imperio Romano tenía su propia religiosidad, al igual que los griegos, y permitía la religiosidad del pueblo conquistado sin que ésta generase conflictos. El imperio no permitía una nueva religión. ¿Qué quería decir? Que el Imperio Romano tenía su propia religiosidad, ¿cierto? Ellos tenían su creencia, al igual que los griegos, tenían muchos dioses. Al final, los dioses que tenían los romanos eran los mismos dioses que tenían los griegos, solamente que tenían otros nombres, ¿cierto? Y los romanos permitían la religiosidad del pueblo al cual conquistaban. Ellos no tenían problema, no se hacían problema con ese tipo de cosas, ¿cierto? Obviamente sin que le generasen algún conflicto. Pero el imperio no permitía religiones nuevas. O sea, yo acepto tu religión, pero no me vengas a inventar una religión. Es muy distinto. Entonces, como dice la diapositiva, el sistema versus el evangelio. Ahora, esto es muy importante, pregunta de prueba, esto lo tienen que saber porque no muchos lo saben, no, y muchos se confunden con esto. Son las sociedades del Nuevo Testamento, esto viene arraigado ya desde mucho más atrás. Acá hay una pirámide social, que es la organización política. Y en la pirámide, en la cúspide, en la punta, ¿cierto? Está el sumo sacerdote, nombrado por los procuradores romanos. No era elegido por el pueblo. Los romanos elegían al sumo sacerdote. Bastante interesante eso, ¿cierto? Más abajito, en un recuadro azul, vamos bajando un poquito la pirámide, estaba el Sanedrín, compuesto por los saduceos, los escribas, los sacerdotes y los fariseos. Más abajo
ya un poco más grande, ¿cierto? Estaban los celotas. Un poco más abajo, ahí venía el pueblo judío. Pero el pueblo judío también tenía sus márgenes, sus divisiones, porque está el pueblo judío, pero también en un lugar mucho más abajo, bien humillante, estaban los marginados, que eran los publicanos, los enfermos, los pecadores públicos, ¿cierto? También muchas veces las mujeres. Bueno, el nombre de los enfermos, los que nacían con alguna discapacidad, todos esos eran los marginados. Esta pirámide social enseña el pecado delante de Dios. Todos somos iguales, para que vean que no de solamente de aquellos tiempos es esa ley, organización o pirámide social política, sino que ya viene de mucho más atrás que esto. Entonces, el sumo sacerdote, ¿quién era el sumo sacerdote? El sumo sacerdote era el responsable máximo del templo y presidente del Sanedrín. Ojo, escogido por los romanos. ¿Se me entiende? Pertenecía al partido de los saduceos y colaboraba con el poder romano. Su cargo era vitalicio, pero los diversos procuradores romanos nombraban y destituían al sumo sacerdote cuando querían. Entonces vamos por partes. El sumo sacerdote era el responsable máximo del templo y presidente del Sanedrín. Ya vimos, ya lo dije que ¿quién elegía al sumo sacerdote? Los romanos. Entonces el sumo sacerdote tenía que hacer lo que quería Roma, tenía que hacer lo que decía Roma. Así que muchas veces nosotros creemos pues, a través de las películas, ¿no? Que el sumo sacerdote hacía lo que el pueblo hebreo quería. No. A los ojos sí, pero al final su decisión tenía que agradar a los romanos. O si no, había problemas. Pertenecía al partido de los saduceos y colaboraba con el poder romano. Ya vamos a ver quién eran los saduceos. Su cargo era vitalicio, o sea, el sumo sacerdote seguía hasta que se moría. Pero los diversos procuradores romanos nombraban y destituían al sumo sacerdote cuando querían. O sea, el sumo sacerdote y el Sanedrín entero tenía que estar a la par con el imperio romano. O sea, es complicado lo que uno puede imaginarse, ¿cierto? El presidente del Sanedrín era el sumo sacerdote. En la época de Jesús fueron Anás y Caifás. Y ustedes pueden decir, ¿por qué Anás y Caifás? Porque uno era el sumo sacerdote, pero después lo sucedió Caifás. Este no murió porque siguió vitalicio, es como que se retiró, ¿me entienden? Ahora, como decía, el sumo sacerdote pertenecía al partido de los saduceos y colaboraba con el poder romano. ¿Quién eran los saduceos? Los saduceos pertenecían a la clase alta del país o de la nación, aristocracia sacerdotal, y eran grandes propietarios. Prácticamente colaboraban con el poder romano, intentando mantener el orden público. Religiosamente eran muy conservadores, se atenían a la ley antigua, ojo, no creían en el reino venidero y mucho menos en la resurrección. Entonces ahora a ustedes le hace un poco, les suena un poco o empiezan a razonar un poco por qué el Sanedrín se oponía a Jesucristo. Miren, vean, lean, escuchen. Los saduceos pertenecían a la clase alta del país o de la nación. Entonces ellos no se iban a mezclar con el pueblo, porque en el pueblo ¿quién estaba? El pueblo judío, pero también estaban los marginados, que eran los publicanos, los enfermos, las mujeres, los niños, ¿me entienden? Era de una aristocracia sacerdotal alta, y eran grandes propietarios, o sea, no eran personas común y corriente, ¿cierto? Y ojo, aristocracia sacerdotal. O sea, ellos ya venían de familia de sacerdotes, pero no porque eran bendecidos o porque querían estar cerca de Dios, no, porque habían intereses de por medio, amados estudiantes. El Sanedrín fue muy sucio, salvo algunas excepciones que en realidad tenían un corazón conforme al Señor. Políticamente colaboraban con el poder romano, o sea, tenían que estar a la mano, tenían que ir a la par.
tenían que, e intentaban mantener el orden público. O sea, tenían que tener, aparte de eso, se tenían que mantener al pueblo subyugado, orden. Cuando uno dice el orden público, uno se imagina personas serias, eh, como los carabineros, ¿cierto? Que mantienen el orden público. No, muchas veces acá con terror o con miedo, ¿cierto? Eh, Intentaban mantener el orden público. Religiosamente eran muy conservadores, se atenían a la ley antigua, o sea, ellos creían fielmente, ojo, en la ley de Moisés, pero no solamente en la ley de Moisés, sino que en la alajá rabínica. La alajá rabínica es la ley de Moisés más otros textos que eran añadidos por ellos mismos, añadidos por hombres, y ahí la mezclaban, ¿cierto? Y ya dejaba de ser la ley de Moisés, sino que era la alajá rabínica, porque era la ley de Moisés más escritos de hombres, escritos de ellos, del Sanedrín, por decirlo así, de los sacerdotes, de los fariseos, de los saduceos, que todos se mezclaban y hacían una sola regla. No creían en el reino venidero, imagínense, no creían en un Jesucristo que iba a venir. Ellos todavía están esperando, los más ortodoxos están esperando la segunda venida, la primera venida de Jesucristo, imagínense. Mucho menos van a creer la resurrección. Ustedes pueden tomar cualquier libro de antaño, eh, pueden tomar cierto, imagínense, pueden googlear un poco el Corán y todos dicen que Jesucristo no era un salvador, era una persona que era un profeta, o sea, era una persona común y corriente, y no era así. Ahora vamos a los sacerdotes. Los sacerdotes, imagínense, aproximadamente eran unos 7.000 sacerdotes que se encargaban de atender el templo. O sea, habían personas para hacer el aseo, para hacer el almuerzo, para hacer de todo, para ir a comprar, para todo. Usted ve las películas de antaño de Jesucristo, ¿cierto? Jesús de Nazaret, y las personas llevaban las ovejitas y alguien se las recibía y había muchos tocando chofar, trompetas, otros que andaban por acá, por allá. Eso eran los sacerdotes. O sea, eran, yo, mire, sinceramente, la palabra sacerdote yo la dejaría a un lado. Yo creo que eran más sirvientes que sacerdotes. Pero ellos se encargaban de atender el templo, o sea, ellos eran servidores. Eh, Ojo, eran muy pobres y vivían de las ofrendas y de oficios que buscaban por su cuenta, mientras los fariseos, el Sanedrín, los saduceos se llenaban los bolsillos de dinero, los sacerdotes, los sirvientes eran muy pobres, vivían de la caridad, de las ofrendas, de oficios que muchas veces, en el día de hoy, unos pololitos que salían, ¿cierto? Porque acá dice que buscaban por su cuenta esos oficios. Entonces era muy complejo, era complicado. Ahora vienen los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas, amados estudiantes, eran religiosos muy educados, educados en la escritura y también en la ley, ya que era la lista de reglas que debían seguir los judíos. O sea, un escriba, no cualquiera era escriba, un escriba en estos tiempos era una persona que va a la universidad, una persona letrada, una persona que sabía varios idiomas, una persona que sabía la ley de Moisés, los 5 primeros libros, ¿cierto? Que era el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Número y Deuteronomio, se lo sabía de memoria. Entonces no era cualquier persona, y aparte eran religiosos, ¿cierto? No era porque se lo tenían que estudiar, sino que era parte de ojo, educados en las escrituras, o sea, no eran alguien que no supiera las escrituras, ¿cierto? Sostenían que Dios premiaba a los hombres buenos en vida, por lo que ellos, al ser ricos, era el pueblo bueno. Entonces, acá había una confusión muy grande por parte de los escribas, porque como les dije anteriormente, decían, ellos sostenían que Dios premiaba a los hombres buenos en vida. ¿Y cómo los premiaba? Al ser ricos. Ese era el pueblo bueno. Por eso ellos denigraban, ellos miraban en menos a los que eran pobres, a los que eran, por decirlo, los del pueblo, porque según su creencia, Dios le daba prosperidad a las personas. ¿Y cómo se veía la prosperidad? Por su riqueza. Entonces, las personas que no tenían riquezas, por ejemplo, los pescadores,
olvídense los enfermos, ¿cierto? Los niños, las personas que eran pobres, ¿cierto? Las personas que trabajaban como carpinteros y demás cosas, no eran bendecidos, según ellos, según su mentalidad. Eran del pueblo de Dios, pero no eran bendecidos. Ellos eran los más bendecidos. Ahora, los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Grupo político y religioso. Se regían estrictamente por la ley del Antiguo Testamento. Ellos sí se sabían los primeros 5 libros, el Pentateuco, la Torá, como quieran llamarlo. La Torá son los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, en hebreo. Y Pentateuco, los mismos 5 libros, pero en griego. Ejercían una gran influencia entre el pueblo hasta el punto que los jefes religiosos seguían sus consejos. Entonces, el Sanedrín era una fuente de poder muy grande, amados estudiantes. No solamente era una parte, un área religiosa, como uno cree o como uno lo ha visto, sino que era un grupo religioso y político muy poderoso, muy poderoso. Ejercían gran influencia entre el pueblo. Claro, influenciaban. Ellos sabían la ley de memoria, se la sabían al revés del derecho, y con eso manipulaban, amados estudiantes. Ejercían el terror, ejercían ejercían muchas veces también la ley ¿cómo es la palabra? Sin claridad, por decirlo así, sin revelación. No como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Era la ley, pero era la ley revelada. Entonces, también los fariseos, juntamente con ellos, promovían, ¿cierto? Promovían poder político. Me voy a saltar un poquito de los tiempos. Cuando ya se empezó a manifestar en aquellos tiempos, ¿cierto? El Papa y todas esas cosas, la religión católica fue muy poderosa. ¿Por qué? Porque también los reyes, la monarquía le tenía que pedir permiso a la iglesia. La iglesia tenía mucho poder, amados estudiantes. Pero, pero como le he comentado desde el principio, era un grupo político y religioso de ambas partes, ¿cierto? Que en realidad, cuando se mezclan, en realidad hay mucha controversia, hay mucha ambición, mucha deslealtad y en realidad trae muchos problemas. Los jefes religiosos seguían los consejos de los fariseos, influían fuertemente. Ojo, eran nacionalistas. ¿Qué quiere decir? Su país nomás, o sea, somos chilenos y somos chilenos, ¿me entienden? Y hostiles a los romanos sin usar la fuerza. O sea, a pesar de que tenían que estar a la par de ellos, a pesar de que tenían que seguir el amén a todos a los romanos, tenían que andar de la mano, eran hostiles a los romanos. Porque los romanos tenían, como les dije anteriormente, tenían muchos dioses, dejaban que todos los lugares que ellos conquistaban vinieran con sus dioses, ellos no se hacían problemas, pero a los fariseos a eso les molestaba, al Sanedrín le molestaba. Por una parte está bien, pero una cosa es que te moleste, después una cosa es que tú les des la mano, ¿cierto? Era como medio ambiguo. Eran separados de los que no conocían la ley e impuros a los que no la cumplen, o sea, eran totalmente tajantes. Si tú no conocías la ley, no se juntaban contigo, no te saludaban. Y más encima te calificaban de impuro. ¿Por qué? Porque no cumplías la ley de Dios. Entonces, era bastante legalista, bastante extremo, como lo aplicaban los fariseos, porque recordemos, no solamente la ley de Moisés, porque muchas veces encontramos en la Biblia que ellos obedecían la ley, la ley, y nosotros lo asociamos muchas veces con la ley de Moisés, pero muchas veces también esa ley era la ley rabínica, la halajá rabínica, la que yo les dije, tenían la ley, más otros escritos que eran escritos por hombres, por ellos mismos, que ponían reglas, que ponían situaciones, que ponían estatutos, preceptos, que no iban conforme al corazón de Dios, solamente eran palabras humanas. Entonces, ahí hay un gran problema.
Después entramos al grupo del pueblo, pero primero estaban los celotes. ¿Quién eran los celotes o los celotas? Fueron un movimiento político nacionalista. O sea, eran personas que no eran conflictivas, pero eran muy libertarios, pero, pero tendían a la confrontación, tenían esa tendencia a buscar la guerra, la batalla. eh, en realidad eran bastante extremos. Eran la fracción más violenta del judaísmo de su época cuando se enfrentaron frecuentemente a otras fracciones como los fariseos y saduceos. O sea, era en realidad como se ven en las películas, que se mataban, se acuchillaban, porque creían que ellos estaban haciendo el bien si estaban vengándose. Ellos defendían sus derechos a través de la violencia. Entonces, en realidad era un cuento de nunca acabar, los celotes. Y los celotes, si uno se pone a estudiar, vienen del tiempo de los macabeos, en esos 400 años, ¿cierto?, de silencio que fue entre el profeta Malaquías y que empieza con el libro de Mateo, fueron 400 años que primero fueron algunos imperios, ¿cierto? Terminamos con el Imperio Romano, pero dentro de todo eso estuvieron los Macabeos, que es un libro apócrifo que no tiene relevancia en la fe, pero sí sirve como cultura general para leerlo. Y ahí nacen los celotes, de esa descendencia. Eran, ojo, eran esencialmente asesinos y su objetivo eran los romanos y a los judíos que colaboraban con Roma. Entonces, vemos que no eran personas pacíficas, tampoco eran chicos muy buenos, eran, como dice, esencialmente asesinos, o sea, eran personas malas, en realidad. Entonces, se camuflaban con las personas que en realidad a lo mejor que están reclamando por necesidades que eran necesarias, valga la redundancia, pero ellos solamente querían la venganza con el pueblo romano. Y también castigaban, ¿cierto? Asesinaban o atacaban a los judíos que colaboraban con Roma. Entonces los celotes siempre estaban en desacuerdo con el Sanedrín, siempre estaban en desacuerdo con los fariseos, siempre habían guerrillas, rencillas, siempre habían malos entendidos entre ellos. Ahora, vamos un poquito más abajo de la pirámide. Los marginados. Ya acá estaba el pueblo, casi todo el pueblo judío. ¿Quiénes eran los marginados? Había grandes grupos de marginados por distintas causas religiosas, morales o racistas. Los publicanos eran marginados porque cobraban por encargo de los romanos los impuestos sobre las mercancías importadas, como el dinero que cobraban superaba los impuestos para quedarse con una ganancia. Cometían muchos abusos y el pueblo en general los odiaba y los tenía por ladrones. Entonces, como Mateo, ¿cierto? Era un cobrador de impuestos, era un publicano. Y el publicano era una persona que tenían que pagarle impuestos, por ejemplo, se le tenía que pagar impuesto al César y el impuesto, pongámosle, en estos tiempos eran 100 pesos, pero ellos cobraban 150, 100 para el César, como él le estaba cobrando ese impuesto, y 50 para ellos. O sea, estaban robándole al pueblo, le estaban cobrando de más al pueblo, que además era pobre, ya muchas veces tenía que vender hasta sus comidas para, para pagar sus impuestos. Por eso, el tema del publicano, los publicanos tenían mucho dinero, porque los romanos le permitían que hiciesen ese tipo de estafa, de robo al pueblo, con tal que ellos recibían su impuesto, su porcentaje. Por eso que los publicanos tenían dinero y vivían bien, pero eran odiados por los judíos, por su pueblo, pero también los romanos no los cuidaban mucho. O sea, ellos estaban al medio de todo. También estaban los enfermos. Sobre todo le llamaban muy enfermos a los que eran enfermedades de la piel, por ejemplo, los leprosos, ¿cierto? Y también de enfermedades mentales. Se veían apartados de toda vida social, incluso de la religiosa. Es verdad, los leprosos siempre los llevaban afuera de las ciudades para que nadie se más se contagiara, ¿cierto? Los enfermos mentales también eran, o bien si no vivías con tus padres, eran estados afuera, ¿cierto? Vivían afuera. También estaban los minusválidos, que eran los cojos, los ciegos, los paralíticos. Frecuentemente todos ellos eran convertidos en mendigos
Y eso eran otros tipos de marginados, era otro tipo de clase social de marginados. ¿Por qué? Porque nadie los atendía, nadie se preocupaba de ellos, nadie, absolutamente nadie. Por eso cuando Jesucristo vino y hacía milagros, los abrazaba, les ponía atención, ellos se enamoraban de él. Ellos eran totalmente olvidados, ellos eran totalmente repudiados por su misma gente. También estaban los gentiles, ¿cierto? Los que no eran judíos, ¿cierto? Los que venían de otras ciudades, los que venían de otros lugares, y que también eran una clase de marginados. ¿Por qué? Porque muchas veces los gentiles no tenían no eran muy compatibles con el pueblo judío. Y también estaban las pecadoras públicas, las prostitutas y las adúlteras. O sea, eran discriminadas por motivos morales y religiosos. Recordemos que la adúltera eh, la mataban a piedrazos, ¿cierto? Las prostitutas la apuntaban con el dedo. Era un tema muy, muy, muy complicado, demasiado complicado. También estaban las mujeres, es otro tema. Las mujeres, ellas no tenían los mismos derechos civiles y religiosos que el hombre, y ustedes pueden saberlo. Era un, Se podría decir que eran bien machistas, ¿cierto? Ellas dependían de su padre, ojo, hasta los 12 años. Hasta los 12 años de edad, las mujeres dependían de sus padres. A esta edad se celebraban los esponsales y un año después tenía lugar al matrimonio. O sea, a partir de entonces pasaban a depender del esposo. Este podía divorciarse, pero la mujer no podía. O sea, en realidad era bien cargada para un solo lado la situación. Entonces, imagínense, una Lolita, niñita de 12 años, vivía con sus padres y ya no alcanzaba ni a ser adolescente, no alcanzaba ni a jugar con sus amigas, y ya tenía edad para casarse. Ahí ya no dependía de los padres, sino que dependía del esposo. Y el esposo no era un niño tampoco de 12 13 años, era un adulto, 25 30 años, qué sé yo. Entonces, en realidad era muy complicado. Eh, en las sinagogas, ellas solo podían escuchar, nada más que eso. Solo podían escuchar, no podían hacer otra cosa más. Cuando yo hablo de este tema, recuerden que Jacob se enamoró de Raquel, ¿cierto? Jacob estuvo con Labán, que era el padre de Raquel, ¿cierto? Y de su otra hermana. Y Jacob le dijo, sí, yo quiero casarme, pero quiero casarme con Raquel. Pero él le entregó a otra mujer, ¿cierto? Le entregó a su hermana mayor. Y después Jacob le dijo, ok, espero 7 años para casarme nuevamente. ¿Se acuerdan, cierto? Si ustedes empiezan a leer la palabra. O sea, voy a trabajar 7 años más contigo, Labán, para que me des en casamiento a Raquel. Y uno dice, mucho amor del de Jacob, ¿cierto? Esperar tiempo, 7 años. ¿Quién espera 7 años? Ya tiene esposa, 7 años. Pero recuerden, Jacob era más adulto. Y hagan el juego de edades. Imagínense qué edad tenía Raquel. 12 añitos, mínimo. Entonces, claro, ¿cómo no la iba a esperar si él ya estaba viendo que era una niña? O sea, tengo tiempo para esperar para que crezca un poco más, para que tenga una apariencia de mujer, ¿cierto? Porque hasta el momento es una pequeña, es una niña. Entonces, uno va ahí asociando las cosas, uno va empezando a entender cómo era el funcionamiento de las mentes, ¿cierto? De aquellos tiempos, de la cultura, de la sociedad. Entonces, muchas veces es bien complejo entenderlo. Obviamente, entiendo eso. ¿Por qué? Porque no es una cultura nuestra, no es una... Nosotros tenemos que abrir mucho la mente, nosotros podemos decir lo que es en realidad es una aberración, ¿cierto? Pero es su cultura y dentro de ello está mentalizado y para ello estaba bien. La población judía en esos tiempos era cerca de 4 millones de personas, 7% del Imperio Romano. Estaban en distintas ciudades y países. En general, habían muchos extranjeros. Actividades económicas era la crianza de ovejas, cabras, era la pesca, la agricultura, eso era lo más fuerte, también la artesanía. También había, ojo, actividad bancaria,
¿Cómo? En préstamos y casas de cambios. No se podía transportar mercancía con facilidad. O sea, eh, todo lo que vemos ahora existía antes, ¿cierto? Pero de otra forma, ¿cierto? Y esos préstamos, esas casas de cambio, eran súper peligrosas. ¿Por qué? Porque se pasaban el dato y después esas mismas personas que vivían en el campo, vivían en otros lugares, las asaltaban. No se podía transportar mercancía con facilidad, como dice la diapositiva, porque eran asaltados, había muchos ladrones, había muchos piratas, por decirlo así. La filosofía de Platón y Sócrates vivieron alrededor de 400 años antes de Cristo. O sea, cuando se empezó a generar, ¿cierto?, de Malaquías para adelante. Su filosofía estaba presente en el contexto del Nuevo Testamento, en pueblos, en escritos, en visión del mundo y de la sociedad. O sea, Platón y Sócrates se enfocaron también en esa parte, pero es un tema no muy relevante, como cultura general solo. Las sinagogas, amados estudiantes, las sinagogas era el lugar de reunión de los judíos para la oración y el estudio de la ley. Lo que nosotros podemos llamar hoy día iglesia, ¿cierto? Un templo, una capilla. La ceremonia se dividía en dos partes. Primero, el Shema. El Shema que terminaba con una bendición. Después, ya la lectura de la ley. Segundo, la seguía una homilía, un discurso o sermón que contiene explicaciones o instrucciones religiosas relacionadas con la actualidad. O sea, se hacía una prédica, ¿cierto? Entonces, les explico. Eh, las sinagogas, donde se reunían, ¿cierto? Para la oración y el estudio de la ley. La ceremonia se dividía en dos partes. Primero, el Shema, como lo dije anteriormente, que terminaba con una bendición. ¿Qué es lo que era el Shema? El Shema era una confesión de amor a nuestro Dios. Lo vamos a ver más adelante y también está en Deuteronomio, el Shema. Eh, Después se hacía la lectura de la ley, o sea, seguían estudiando la ley, seguía enseñando la ley. Y después venía una homilía, la homilía, el discurso del sermón, o sea, la prédica, ¿cierto? Que contiene explicaciones o instrucciones religiosas relacionadas con la actualidad. O sea, yo leo la palabra, es como el día de hoy, yo leo la palabra y la comunico también con la enseñanza que está ocurriendo hoy en día. No estamos muy lejos de esos tiempos, ¿cierto? Ahí en la foto de la diapositiva pueden ver una sinagoga, ¿cierto? Bueno, más o menos más pequeña, pero abajo, la foto de abajo son sinagogas ya judías que son un poco más grandes. Ahí, olvídense, no había ninguna mujer, solamente estaban los puros hombres, y era como el predicador se colocaba como al medio y alrededor se colocaban las personas que iban a escuchar de la palabra. Aquí te tengo qué es lo que era la Shema. Es muy importante que sepan qué es lo que es la Shema. La Shema es una confesión de fe en el único Dios verdadero y un compromiso con sus mandamientos. Y vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9. Miren lo que dice, esto puede ser un ejemplo de Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas sentado en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es una Shema, una confesión de fe. ¿A quién? A tu único Dios y verdadero, con un compromiso de obediencia. Esa es la Shema, amados estudiantes. Si ven en la foto del medio, la Shema está dentro de una mezuzá. Mezuzá era como era un cilindro, ¿cierto? Y la Shema estaba escrita en un papiro, se enrollaba y se echaba dentro de ese cilindro y estaba colgadita en el umbral de los hogares judíos. Hay algunos que tienen la chamaya como un cuadrado así ya hasta enmarcado y lo cuelgan. Pero la chema, amados estudiantes,
era esa confesión, ese compromiso de amor con tu único Dios, una confesión de fe, así como dice Deuteronomio, oye Israel. Nosotros somos ese pueblo injertado, somos el Israel injertado, ¿cierto? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, tenemos un solo Dios. Y llamarás a Jehová, tu Dios, todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, con todo, amados estudiantes, con todo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ojo, y las repetirás, esto es una ordenanza de Dios, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. O sea, Dios te está diciendo con esta Shema que tú le tienes que hablar de Dios en todo momento. A tus hijos vas a repetir las palabras, las que tú aprendas de la palabra de Dios. La hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. Al acostarte y cuando te levantes, o sea, todo el día tu boca tiene que hablar de Dios, todo el día tu boca tiene que hablar del Señor. Dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas como quien tiene sus cuadritos hoy en día, ¿cierto? ¿Y por qué dice en los postes de tu casa y en las puertas? Porque eran los lugares que eran los cimientos, los lugares que nunca podían faltar en un hogar. Y ahí, bien, la tallaban, ¿cierto? Con piedrita y cincel, con martillo y cincel, la palabra del Señor. Todo está escrito, todo, todo, absolutamente todo. Bien, el Nuevo Testamento describe un periodo histórico muy pequeño comparado al Antiguo Testamento. Por eso no hay muchos cambios en la estructura de la sociedad como vemos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la sociedad era compleja, porque había muchos poderes actuando a la vez en la sociedad. Estaba el Imperio Romano, que era una opresión militar, líderes religiosos, el pueblo de Dios estaba perdido en los conceptos y conductas religiosas, y el rey local Herodes. Ojo, es muy importante todo esto. ¿Por qué? Porque cuando en una sociedad hay desorden, hay una situación que no la entiende nadie. Por eso Dios es un Dios de orden. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es bajo orden, ¿cierto? Tampoco no estamos oprimidos por Dios, pero tenemos que ser ordenados, tenemos que ser obedientes con Dios. Eh, en la sociedad hay muchos poderes, ¿cierto? Aquí esta opresión militar es una opresión asesina, ni siquiera porque cuando acá en Chile se dice opresión militar, se nos viene al tiro una época muy, 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 muy fea, ¿cierto? Pero para mí una opresión militar es una opresión que en realidad de injusticia, que tenía poder y asesinaba. Eh, y nuestros militares, ¿cierto? En cualquier lugar del país está para defender la nación, es todo al revés. Los líderes religiosos, como ya vimos anteriormente, se puede decir que caminaban de la mano con los políticos, con los dueños del pueblo, ¿cierto? Con las personas que mandaban en esos tiempos. Y no está muy lejos de los días de hoy. Y entonces el pueblo de Dios estaba perdido, ojo, en los conceptos. Por eso yo repaso muchos conceptos, porque muchas veces nosotros tendemos a confundir los conceptos. Y también las conductas religiosas. También se confunden las conductas religiosas. Muchas veces somos muy buenos, somos muy angelitos cuando vamos a la iglesia o en algunos momentos, pero en realidad muchas veces en el interior de nuestros hogares o cómo nos comportamos, cómo nos movemos, qué es lo que pensamos, qué es lo que estamos hablando muchas veces de nuestra boca, no son cosas de Dios. Entonces también tenemos que ver las conductas religiosas, que es nuestro testimonio, los conceptos, el saber qué es lo que estamos haciendo, el saber lo que significan algunas cosas porque nos tendemos a confundir. Había el segundo templo, reconstruido a partir de la historia de la reina Esther, ampliado y mejorado por el pagano rey Herodes. Además, habían sinagogas en todas las ciudades. O sea, todas las ciudades hablaban de Dios, todas en esos tiempos. Ojo, eh, quiero terminar con esto de los conceptos. ¿Por qué es importante los conceptos? Porque se tiende a confundir mucho, por ejemplo, la humildad con la sumisión, muy distinto. Hay personas que dicen, no, que yo tengo que estar sujeto a una persona.
¿Por qué sujeto? Eso no es humildad. Dice porque yo soy y tengo que ser humilde. Y confunden los conceptos. La humildad es otra cosa, amados estudiantes. No es ser pobre, no es ser sujeto, no es estar callado, no es dejar que te humillen. No, para nada. La humildad es, como concepto, es otra cosa. Otra cosa también, el tener ganas, ¿cierto? El querer salir adelante. Muchas veces el ánimo lo confunden algunos con soberbia. También hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con esos conceptos. Entonces tenemos que leer bien, tenemos que entender bien, eh, y nos va a enseñar mucho todo eso. A los estudiantes, con respecto a lo que hemos visto, alguna duda, alguna consulta, con lo que hemos visto sobre las sociedades bíblicas, recuerden, esta es la última clase de introducción. La próxima clase vamos a empezar con, Pastor, eh, pastor, disculpe, vamos a empezar con introducción a la Torá y la prueba. Dígame, hermana María. pastor, ¿la Shema está escrito en griego o hebreo? No, la Shemá está escrita, bueno, originalmente en hebreo porque está en Deuteronomio, pero cuando Ya, la pasaron al Pentateuco la escribieron en griego, así que no. Pero todo originalmente viene del Antiguo Testamento, tiene que ser en hebreo, el original. Pero, ya, pero después la pasaron al griego, así que no. Pero la Shemá sí es de los judíos, sí. La Shemá sí son de los judíos. ya, pastor. ¿Alguna otra duda, alguna otra cosa que les pueda ayudar? ¿O tengan alguna duda? Pastor, ¿Con quién hablo? Wilder, Wilder, dígame. respecto a lo que usted dijo de los sacerdotes, creo que estaba hablando sobre que ellos eran pobres y se sustentaban de las ofrendas y todo eso. O sea que los escribas y fariseos y ellos tenían más poder que los sacerdotes o tenían como más condición o más rango, ¿sí me entiende? Claro, si le entiendo, hijo. Mire, lo que pasa, como lo expliqué, y muy buena la pregunta, los sacerdotes tienen que recordar que los sacerdotes en ese tiempo no eran los sacerdotes que tenían el poder. Se llamaban sacerdotes porque servían al templo, pero al final eran como unos sirvientes. Al final eran unos sirvientes, los que se llevaban todo, ¿cierto? Todas las ganancias, todos los créditos, era el Sanedrín, que ahí estaban los fariseos, los saduceos, eh, los escribas. Ahí estaba la ganancia en la cual ellos se la repartían. Obviamente era una injusticia, pero los sacerdotes tenían el puro nombre de sacerdote, amado hermano, solamente eran sirvientes nada más que eso, lamentablemente. Y sirvientes subyugados por el Sanedrín, obviamente. Ya, muchas gracias, Pastor. Ya, mijo. Tengo una duda Dígame. o pregunta. El calendario estaba en hebreo, en griego, y cómo se iniciaba un año y terminaba el otro, Bueno, ahí destacando las partes que se van dando. el calendario generalmente el calendario en esos tiempos estaba hecho por los hebreos. eh, el calendario hebreo era el que funcionaba en esos tiempos. Pero después los romanos en su imperio lo cambiaron al calendario romano, al que tenemos hoy en día. Nosotros, todos los seres humanos, nosotros hoy en día nos regimos por el calendario romano, no nos regimos por el calendario hebreo. Y aparte, el calendario romano es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y cada día de ese lunes, martes, miércoles tiene un significado de un dios pagano, imagínense. Pero cuando terminaba un año y empezaba el otro para... Eso es lo que no entiendo, ahí no, como que tengo dudas, no sé. No le Cuando escucho se iniciaba bien. un año y terminaba un año,
Y ahí el año uno, el año 2, 3, hasta que estamos en el 2000, No le escu- independiente de hebreo que sea romano. No sé acaso está la pregunta esa o está mal. no, es que no le escucho bien, hermano. Y yo, la duda mía es, si acaso, cómo empezaba el año y cómo terminaba para saber que el año terminó y empezaba el otro año, independiente que sea, que era hebreo o era romano. ¿Y cuál de los dos vale, el romano o el hebreo? Claro, le entiendo ahora. Lo que pasa es que los hebreos, con su calendario, ellos tenían sus fiestas y ellos se organizaban con sus tiempos, pero los romanos tenían su calendario y sus fiestas y se organizaban en sus tiempos. Entonces, cuando prevaleció el imperio romano arrasó con todo y se quedó el calendario romano de aquellos Ah, tiempos. ya. Sí, arrasó Ahí con quedó todo. clarito. Sí. Pero ojo, ojo, que los judíos ortodoxos, los que viven en Israel, obviamente viven en el año de nosotros, pero se rigen por su calendario. Entonces, nosotros le vamos a decir, no, si estamos en el 2025, yo no, van a decir que estaban en el 5600. Así de simple. Sí, es complejo, es bien complicado. Y como les digo, o sea, ellos siempre van a decir, ustedes son cristianos, adoran a Dios, a Jesucristo, y resulta que viven nombren el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, y esos 7 días son nombres de puros dioses paganos. El calendario romano. Entonces, en realidad, es compleja la situación, ¿sí? Es bien compleja, es bien puntual, pero eso no quiere decir que estamos malditos, solamente se dieron las cosas así nomás. No sé si alguien tiene alguna otra duda, alguna otra consulta. El hermano Francisco Vázquez hace una muy buena pregunta. Dice, ¿fue realmente Aarón el primer sumo sacerdote? Podemos decir que sí, podemos decir que sí, pero ojo, lo vamos a estudiar cuando estemos estudiando Levítico. Les voy a dar una primicia antes de que sigamos el estudio más adelante. Eh, Bajo las raíces hebreas y bajo la genealogía, si seguimos Aarón y todo lo que demandaba Dios, el sumo sacerdote nunca tenía que haber sido Caifás ni nadie de atrás. El sumo sacerdote, si había un templo y había un sumo sacerdote, tenía que haber sido Juan el Bautista. Pero como habían organizaciones políticas y religiosas, no solamente tenemos problemas hoy en día nosotros con la política y todo ese sistema, ¿cierto? De nepotismo, amigos por aquí, amigos por allá, la ambición al poder. Esto viene desde hace muchos años, desde hace miles de años hacia atrás. Ojo con eso, sí, es muy puntual. Así que lo vamos a ir estudiando cuando ya entremos con los libros de Levítico, de todo eso, vamos a ir estudiando todo eso puntualmente. Así que, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? Me dicen que me quedé pegado. ¿Alguna duda, alguna otra consulta? ¿No? No, ninguna consulta. Ya, voy a apagar la grabación.